estoy feliz, estoy gozoso de estar con ustedes, de poder predicar nuevamente, enseñar. Y Dios puso mucho en mi mente en cuanto a hablar de la relación que tenemos con Dios, de cómo debería también de ser la relación que tenemos con Dios. Y es por eso, para los que ya están en transmisión, los que nos están viendo a través de Zoom y de Facebook, pues ya saben el título. El título es La relación correcta. Y en nuestra vida está en constante cambio. Nuestra vida está en un constante cambio, impulsado principalmente por la manera de pensar que tenemos. O sea, mediante la manera que tenga de pensar, es como voy a actuar y es como mis acciones van a operar, de acuerdo a cómo yo pienso, de acuerdo a mi forma de ver la vida, de acuerdo a mis convicciones, de acuerdo a los pensamientos que yo adopto, ya sea los que adopto para bien o los que adopto para mal. Esto nos lleva a tomar diversas decisiones que afectan de una forma positiva o negativa en nuestra vida, empezando con la manera de pensar. Nuestra manera de pensar también afecta y seguirá afectando las relaciones que tengamos alrededor de nuestra vida. Yo me voy a juntar con personas que piensen de una forma similar a mí y los voy a llamar amigos, los voy a llamar conocidos. Yo me voy a juntar con personas y voy a tener una relación de amistad con personas que piensen de una manera similar a la que yo pienso. Entonces ahí también vemos cómo la manera de pensar afecta en estas relaciones. No solo afecta el estilo de vida que voy a llevar, no solo afecta para mis decisiones, también afecta para la clase de amistades y de gente con la cual yo me voy a rodear, a través de la manera de pensar. Entonces, como primer punto, quisiera decirles, amada iglesia, que mi vida está predeterminada por la forma en cómo pienso. Y para esto vamos a Proverbios 23, verso 7. Proverbios 23, verso 7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Quiero pararme en la primera parte del verso 7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, di conmigo, yo soy lo que pienso que soy. Yo soy lo que pienso que soy. La forma en cómo me percibo afecta a cómo me ven los demás. Y esto es una ley espiritual. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? Eso eres. Y esto lo vemos también en ministración personal, empezando los temas de ministración personal. ¿Por qué? Porque somos conscientes ahora que el diablo entonces va a estar enfocado en que tengamos una mala percepción o una negativa percepción de lo que somos nosotros. Una percepción que muchas veces la encontramos en expresiones como ellos pueden, yo no. Ellos son mejor calificados, yo no. Él está mejor preparado, yo no. No me siento apto, no estoy apto. Y aquí entonces estamos cumpliendo esta ley. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? Eso eres. Una realidad que muchas veces no estamos plenamente conscientes. ¿Y por qué es una realidad? Porque el diablo va a atacar constantemente nuestra forma de ver, ya sea para vernos de una manera muy descalificada o en otras ocasiones de vernos de una manera muy sobrevalorada. Es que yo lo puedo hacer mejor. Es que si la gente predica, él puede enseñar, pero yo podría hacerlo mejor. Yo estoy mejor calificado, mejor apto para esto que alguien más está haciendo. Yo puedo hacerlo mejor. Entonces, ya sea de irnos a un extremo donde nos despreciamos a nosotros mismos o nos sobrevaloramos con orgullo, con altivez de corazón.
Esta es una realidad y es una ley espiritual. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? Eso eres. Yo soy lo que defino en mis pensamientos. Entonces, antes de hablar de relaciones, es necesario hablar de los pensamientos. La forma en cómo yo me percibo va a afectar también cómo me ven los demás. Entonces, si yo me percibo de una forma orgullosa, de una forma altiva, así es como me van a ver los demás. Es lo que los demás se van a dar cuenta que soy. Tú eres una persona muy orgullosa, o tú eres una persona que se degrada tanto. Eres una persona con poca autoestima, con poco amor propio, y eso es lo que transmito a los demás. Lo que cuido en el interior, principalmente pensamientos, también define la forma en cómo voy a seguir viviendo. Mis pensamientos también definen mi estilo de vida. Mis pensamientos definen mi estilo de vida. Y para esto vamos a leer Proverbios capítulo 4. Capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y corazón en la Biblia hace referencia a nuestro ser, a quiénes somos nosotros, a nuestra identidad, y parte de nuestra identidad involucra los pensamientos. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o guarda tus pensamientos, porque de él mana la vida. Nuevamente, la forma en cómo piensa va a repercutir y afectar mucho la forma en cómo yo estoy viviendo. El estilo de vida que yo estoy viviendo empieza a través de los pensamientos. Entonces, no solo las relaciones, sino que afectan en un primer lugar la forma en cómo yo estoy viviendo. Lo que yo decido vivir, las decisiones que yo decido tomar, los cambios que yo decido hacer. La forma de pensar me va a definir por el resto de mi vida. Barna Group es un importante instituto de encuestas cristiano, y a través de un estudio sacó y arrojó el siguiente dato. Llegaron a la conclusión que lo que alguien cree a partir de sus 13 años, eso morirán creyendo. Las convicciones y las decisiones que yo aterrizo a partir de mis 13 años de vida, solo 13 años de vida, es lo que yo voy a terminar creyendo, es lo que yo moriré creyendo. O sea que si tu hijo a sus 13 años dice, vamos a América, ni modo. Ahí tenemos a los aficionados del Atlas, que a sus 13 años dijeron, voy a ver al Atlas campeón nuevamente. Pasaron 70 años, pero ahí estaban, siendo fieles. ¿Por qué? Porque lo que creen a los 13 años, eso moriremos creyendo. Ahora, en un aspecto más serio, por eso es tan importante alzar la voz en las escuelas y decir no a ideologías. ¿Por qué? Porque lo que los jóvenes creen y las convicciones que forman a partir de sus 13 años, eso morirán creyendo. Por eso la Biblia no es nada desviada cuando dice instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se va a apartar de él. Instruye al niño en el camino correcto, y aunque fuere viejo, no se va a apartar de él. Este dato me asombró bastante. ¿Por qué? Porque también habla de otra cosa. Al momento de evangelizar, cuando hablamos y evangelizamos de personas adultas, Dios tiene que hacer un milagro para cambiar lo que creen. Dios tiene que hacer un milagro en nuestra vida para cambiar lo que creemos y para decir, reconozco que ahora necesito un Salvador. Porque lo que creía a mis 13 años, el Espíritu Santo me está revelando que es un error. Entonces aquí en el evangelismo también hay un milagro en primera mano. Un milagro que no nos damos cuenta, o a lo mejor no éramos conscientes. Yo no era consciente hasta que leí este resultado, hasta que leí este estudio. Que lo que creemos a nuestros 13 años es lo que terminaremos y es lo que moriremos creyendo.
Dios tiene que hacer un milagro en nuestra mente, cambiar nuestra perspectiva para que a mis 15 años, para que a mis 20, 30, 40 años pueda decir, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo porque Dios hizo un milagro en mi mente. Dios hizo un milagro en mis pensamientos. Ahora vayamos a Isaías 59, verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Todo esto, hablando de una forma y un estilo de vida malo, Isaías está diciendo que empieza a partir de los pensamientos. ¿Por qué derraman sangre inocente? Porque sus pensamientos están mal. ¿Por qué pueden hacer cosas ilícitas? Porque sus pensamientos están mal. Está empezando a partir de los pensamientos. ¿Por qué podría hacer cosas ilegales sin problema y miedo en conciencia? Porque mis pensamientos están mal. Le está empezando el error a partir de lo que pienso. Yo soy un producto de lo que pienso. Mis acciones son un reflejo de lo que pienso. El estilo de vida que tengo es afectado constantemente por lo que pienso. La forma en cómo pienso define el estilo de vida que tengo. La forma en cómo pienso define quién soy. Soy un producto de lo que pienso. Mis acciones son un reflejo de lo que yo estoy pensando. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón, guarda lo que piensas, no lo tomes a la ligera. No desgloses simplemente cualquier pensamiento solo por desglosarlo. Analiza lo que estás pensando. Sé crítico contigo mismo. Sé crítico con lo que piensas. Con esto quiero decir lo siguiente, que entonces la transformación comienza en mi manera de pensar. Entonces estamos diciendo que cada uno de nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasando los 13 años, Dios hizo un milagro en tu vida. Dios hizo un milagro en tu manera de pensar. Para cambiar todos esos argumentos y ese estilo de vida y conclusiones que tú definiste a tus 13 años, Dios hizo un milagro en tu mente. Dios hizo un milagro en tu corazón. Dios empieza a transformarnos. Y para esto vayamos a Salmos 94, verso 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de mis pensamientos, en lo mucho que yo pensaba, en lo mucho que me agobiaba, en lo mucho que me llegaba a dar ansiedad de solo pensar en lo que no puedo hacer, en lo que me falta, la consolación de Dios empieza a transformar. ¿Dónde empieza a transformar? A partir de los pensamientos, como dice el Salmo. En la multitud de los pensamientos, Dios empezó a consolar. ¿Dónde Dios empieza a tratarnos y dónde Dios nos empieza a transformar? Antes de transformar nuestras acciones, empieza con los pensamientos, con mi forma de pensar. Dios empieza a transformar mi forma de pensar. Dios es el único que puede hacer milagros en la mente. Y hablamos de primera instancia cuando aceptamos el Evangelio. Dios hace un milagro en nuestra mente. Y ahora, como dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos, solo Dios es capaz, no solo de calmar mi mente, sino a través de calmar mi mente, calmar mi alma, calmar mi corazón, calmar mi vida, saber que estoy en el hueco de su mano. La consolación de Dios es la única que calma mi imaginación y mi alma. Dios hace el cambio entonces, Dios hace la transformación, Dios hace los milagros. ¿Cuántos de aquí podremos decir, yo hago milagros? Yo puedo hacer a voluntad que la gente, si es ciega, pueda ver. Si es paralítico, pueda levantarse. Sabemos que eso es algo divino. Sabemos que eso es algo que se lo entregamos a la divinidad. No es algo que nos pertenece, no es algo en lo cual nosotros tengamos poder. Entonces Dios hace el cambio en mi mente, Dios hace el cambio en mi manera de pensar, Dios hace el cambio en mi vida.
Sin embargo, yo soy el que lo permito. Entonces di conmigo, Dios hace el cambio si yo se lo permito. Dios hace el cambio si yo se lo permito. Y para esto vayamos a Romanos 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras versiones dice, por la renovación de nuestra mente. ¿Qué hay en la mente? Pensamientos. ¿Qué te está diciendo Romanos 12:2? Cambia tu forma de pensar. Cambia tu manera de pensar. Esto ya no le corresponde a Dios. Esto ya no es algo que Dios tiene que hacer de forma milagrosa. Esto ya es un compromiso de parte de nosotros. Esto ya requiere un compromiso de parte de nosotros. ¿Qué tan dispuesto estás de no conformarte a cómo piensa este mundo? Romanos nos dice que no nos amoldemos al esquema. ¿A qué se refiere con este mundo? Al esquema de este mundo, a la forma de pensar de alguien que no tiene el conocimiento bíblico, a la forma de pensar de alguien que no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Pecar, hacer el mal, se nos da fácil. Esa es una realidad. Hacer el mal se nos da fácil. Nadie nos tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza, y para cambiar tu naturaleza, Dios empieza con tu forma de pensar. La relación que tú tienes con Dios empieza a partir de los pensamientos. La forma de pensar es donde Dios empieza a cambiarnos, y cuando Dios empieza a cambiar nuestra forma de pensar, entonces ahora se repite en un sentido bueno. Proverbios 23:7. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Soy un producto de lo que pienso, pero ya no es solo lo que yo pienso. Ahora soy un producto de lo que Dios ha pensado en mi vida. Y entonces, si esto podría implicarse en una forma negativa, ahora empieza en una forma positiva. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo y yo me percibo conforme el propósito que Dios tiene en mi vida. Ahora yo tengo una identidad y un propósito que Dios me ha dado, y me empiezo a pensar y me empiezo a ver mediante ese propósito que Dios me ha dado, y sorpresa, mis acciones van a ser un reflejo de eso. No solo eso, la gente me va a ver conforme Dios me ve, porque yo he aprendido a pensar como Dios quiere que piense de mí. Entonces empiezo a ser un testimonio viviente, porque mi manera de pensar ha cambiado, y es cuando la gente dice, tú ya no eres el mismo de antes. Ya no hablas igual. Tus acciones, tus reacciones son diferentes, ya no son las mismas. Tú has cambiado. ¿Por qué has cambiado? Porque tu manera de pensar ha cambiado. Y entonces esta ley de Proverbios 23:7 se transforma en algo bueno. Se transforma en un testimonio de que Dios es un Dios que transforma, que Dios es un Dios que cambia. Yo soy el que se lo permito, y en Romanos 12 Romanos nos exige no amoldarnos al sistema de este siglo. Renovación en el vocabulario griego no quiere decir una nueva mente, no tal cual, no quiere decir que entonces Dios va a agarrar el cerebro que tienes pecaminoso y que decía vamos América, no, vamos Atlas, no. No quiere decir que Dios va a cambiar el cerebro que tienes y va a poner uno nuevo, sino lo que quiere decir es que tu mente empieza a funcionar de una nueva manera. La mente que ya tienes empieza a funcionar de una nueva manera. Eso quiere decir renovación. No es que va a ser un cambio total. No es como una pieza de un auto que necesita un cambio y entonces aquí hay una nueva, pónsela. No. Sino que lo que ya tengo empieza a funcionar de una nueva forma. Lo que ya tengo empieza a funcionar de una nueva manera. Y en este verso, leamos nuevamente Romanos 12:2.
Pongámoslo nuevamente en la pantalla. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta parte, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. En el contexto griego, la palabra es dokimazo. Y esto es lo que se me hace sumamente interesante. Quiere decir examinar cuando tenemos dos objetos que ambos son aparentemente buenos. Cuando dice para que comprobéis, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, dice para que de dos objetos aparentemente buenos tú examines cuál es mejor. Lo que quiere decir es que vamos a estar en momentos donde tenemos dos caminos que parecen aparentemente buenos. Ahora, ¿cómo voy a basar mi decisión? De acuerdo a lo que yo crea que se apegue más a lo que Dios quiere para mí. De acuerdo a lo que yo entienda. ¿Y cómo lo voy a entender? Mediante su palabra. De acuerdo a lo que yo entienda que es lo mejor, de acuerdo al corazón de Dios. Y aquí es importante, de suma importancia, conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Una vez escuché un testimonio. Bueno, no es un testimonio, pero escuché una vez, alguien nos comentaba en una iglesia que un esposo se acerca a Cristo y entonces dice: mi esposa no es cristiana y entiendo que Dios quiere que sea feliz, y aquí en la iglesia me he enamorado de alguien más. Entonces yo entiendo, como Dios quiere que yo sea feliz, entiendo que lo que debo hacer es dejar a mi esposa y buscar a esta nueva mujer que he encontrado en la iglesia. ¿Eso es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que haría Dios? No, ya que leemos la Biblia encontramos que eso es adulterio y que Dios condena el adulterio. Por eso es importante que la transformación de mi mente no lo llene con cualquier cosa. El cambio de pensar en mi mente no lo llene con cualquier cosa, lo debo de llenar con la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener instrucción de la palabra de Dios? Leyendo la Biblia. No hay nada de misticismo en eso, solo tienes que abrir la Biblia, solo tienes que apartar un tiempo en tu día a día y decir: voy a leer la Biblia. ¿Y qué es lo que me quiere decir la palabra el día de hoy? Voy a investigar. Entonces a lo mejor hay un versículo que no entiendo, o palabras que no entiendo su significado, pero tengo un diccionario, pero tengo internet, tengo Google, y me van a dar una idea de lo que quiere decir la palabra de Dios. El conocimiento está al alcance de nuestras manos, solo tenemos que abrir una Biblia. Transformar mi manera de pensar con el conocimiento bíblico. Entonces, dokimazo. Examinar cuando tengo dos cosas aparentemente buenas. Y ya que las examino, y ya que las empiezo a comparar de una forma meticulosa, detalladamente, digo: esta está mejor que esta. Aunque ambas a primera vista se ven bien, este camino parece mejor. Ya que estoy en un entendimiento y conocimiento bíblico, digo: estos dos caminos son relativamente buenos, pero con el conocimiento de la Biblia y de la palabra de Dios que tengo, este camino parece el más adecuado. Voy a tomar este camino. A eso se refiere la palabra dokimazo en el griego, en este verso de Romanos 12:2. Por lo tanto, esto ya es algo que cae en mi responsabilidad. Nuevamente, Dios me cambia, pero yo soy el que se lo permito. Dios es el que hace el milagro, pero yo soy el que le doy, el que le abro la puerta. Eso ya depende de mí. Eso ya depende de mi libre albedrío. Aunque Dios es Dios, Dios nunca nos va a obligar a hacer algo. Dios no te va a obligar a venir a la iglesia. Dios no te va a obligar a leer su palabra. Dios no te va a obligar a orar. Dios no te va a obligar a nada. Eso es algo que ya depende de mí. Renovar mi manera de pensar ya es algo que depende de mí. Dios hace la transformación. Pero renovar, cambiar mi forma de pensar, eso es algo que depende de mí. Así que yo tengo la responsabilidad de analizar qué acepto como pensamientos.
Es mi responsabilidad analizar qué es lo que acepto en mis pensamientos. Es mi responsabilidad decir, esto es un pensamiento bueno y esto es un pensamiento malo. Eso ya recae en mí. Eso ya es mi responsabilidad. ¿Qué es lo que estoy pensando? Y con esto puedo decir que no todos los caminos llevan a Roma. Vamos a Jeremías 17:9. ¿Qué es mi forma de pensar? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Por eso es que tenemos una gran responsabilidad de analizar qué es lo que estoy pensando. Tengo una gran responsabilidad de analizar qué es lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar me puede engañar. Porque en mi forma de pensar yo puedo decir, esto es bueno, cuando realmente es algo malo. En mi forma de pensar yo puedo decir, estoy justificado en hacer algo ilícito, en hacer algo malo, en hacer algo ilegal, porque me lo merezco, o porque antes de las leyes que están constituidas quiero basarme bajo una ley que yo llamaría ley de supervivencia, y en la ley de supervivencia todo se trata de mí, de lo que yo me pueda salvar. Primero yo, después los demás. Y vemos a tanta gente que opera bajo estas leyes que a la luz de la Biblia serán del todo correctas, porque sin la Biblia yo puedo decir, pues estoy justificado, me estoy salvando a mí. Y eso es amor propio, puedo decir. Y esto es algo que me merezco mejor que la otra persona, me estoy justificando. Engañoso es el corazón, o sea que puedo pensar que voy bien, voy bajo un buen camino, cuando en realidad estoy en la dirección opuesta. Y para esto ahora vayamos a Corintios 2, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces nuevamente podría decir dokimazo, analizando, examinando cuál de los dos objetos aparentemente buenos, cuál de los dos es el mejor, cuál de los dos me va a llevar a algo mejor. Entonces yo debo discernir de acuerdo a lo que es correcto en el entendimiento de qué es lo que Dios me pediría. Llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, este pensamiento que tengo, ¿Jesús me pediría que lo hiciera de esta forma? Esto que estoy pensando, esto que me vino a la mente, ¿Jesús me lo pediría? ¿Es algo que Jesús me lo pediría? Y entonces yo voy ahora al conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces yo voy a oración, en oración a Dios, y digo, Dios, tengo este pensamiento y realmente no sé si es algo bueno o malo. Porque a veces discernir entre lo bueno y lo malo va a ser claro. Va a ser muy claro como ver entre algo que es negro y algo que es blanco. Pero muchas veces va a haber una neblina grisácea, donde no voy a saber si la decisión que voy a tomar, si ese pensamiento que tengo es realmente bueno o me puede afectar. Entonces, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto que estoy pensando, ¿Dios me lo podría pedir? Y entonces cuando abro su palabra y cuando leo y empiezo a tener comunión con Dios, a lo mejor digo, sí, Dios me lo podría pedir. Entonces es un pensamiento que lo voy a catalogar como algo bueno. O tal vez empiezo a leer la palabra de Dios y digo, no, por aquí no va. Es una decisión equivocada. Eso es llevarlo a la obediencia de Cristo. Eso es discernir, esto que estoy pensando realmente podría venir del corazón del Padre. ¿Dios me lo podría pedir o no? ¿Va de acuerdo a la palabra de Dios o no?
Leamos Salmo 139, verso 23. Entonces, quiero llegar a hablar de lo que es una relación correcta para Dios, delante de Dios, pero para eso es importante nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Yo no puedo estar cerca de Dios si no me pongo de acuerdo con Dios, si no alineo mis pensamientos a los pensamientos que Dios tiene. Entonces vayamos a Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, aparte de la responsabilidad que yo tengo de analizar qué es lo que pienso, un principio que vemos en el salmista, es decir, a pesar de que en estos momentos no hay algo en mi conciencia que me pese, no hay algo en mi conciencia que me acuse, Dios, examíname tú, porque engañoso es mi corazón, como dice Jeremías. Engañoso es mi corazón. Y puedo pensar que estoy bien cuando realmente estoy muy mal. Puedo pensar que mi vida va bien cuando realmente es todo lo contrario. Entonces, ¿qué hace el salmista? A pesar de que yo siento y pienso que estoy bien en estos momentos, tú examíname. Tú ponme a prueba. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho eso a Dios? Dios, ponme a prueba. Examina qué es lo que pienso. Examina qué es lo que he adoptado como bueno y malo. Porque en lo que he adoptado como bueno, puedo estar mal, puedo estar equivocado, y como engañoso es mi corazón, no quiero confiar en mi propio criterio. Parte de tener una relación correcta con Dios es que yo no voy a confiar en mi propio criterio. No voy a confiar en mi propio criterio. Quiero que Dios me examine. Quiero estar en mi intimidad con Dios y decir, Dios, en estos momentos no creo que tenga algo malo que cambiar, pero puede que sí. Y por eso quiero que tú me veas a mí. Que tú veas mis pensamientos y me muestres, esto es bueno y esto es malo, y esto malo tienes que desecharlo. Quiero que tú me pruebes. No quiero solo conformarme con decir, pues el día de hoy estoy bien, el día de hoy tengo la conciencia tranquila, que eso es parte también de caminar con Dios, es parte del fruto de caminar con Dios. Pero no solo por tener la conciencia tranquila diga, ya estoy bien, ya no tengo que escalar ninguna otra montaña, ya no tengo que permitir ningún otro cambio en mi vida. No, el mismo salmista diciendo, examina mis pensamientos. Alguien que la Biblia decía conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué era conforme al corazón de Dios? Porque estaba dispuesto a ser corregido cuando Dios tenga que corregirlo. Porque estaba consciente que tenía que ser corregido si Dios tenía que cambiar su manera de pensar, si Dios le enseñaba qué cambiar. Y es aquí donde muchos de nosotros fallamos, o nos enojamos, o nos molestamos. ¿Por qué tengo que cambiar esto? ¿Por qué tengo que yo amoldarme a lo que dice la palabra de Dios y no la palabra de Dios a mí? ¿Por qué tengo que amoldarme a lo que se enseña en esta iglesia, o al credo, los principios de esta iglesia, o la visión de esta iglesia, si no va conmigo? Las personas cercanas a Dios están dispuestas a cambiar lo que se tenga que cambiar en sus pensamientos, y reconocen que sus pensamientos y su propio criterio nunca son suficientes. Ahora solo voy a mencionar algunos versículos que hablan de los pensamientos. Tú en casa los puedes leer. No los vamos a leer, pero los voy a mencionar. Proverbios 16, 3, Isaías 55, verso 8, Salmo 26, verso 2, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 20, Salmo 94, 11 e Isaías 55, verso 9.
Todos estos pasajes hablan precisamente de que le piden a Dios que examine los pensamientos, que engañoso es el corazón, y los de Isaías mencionan cómo los pensamientos de Dios son más altos que los míos, que el criterio que Dios tiene es mejor que el mío, que Dios ve más allá y que Dios ve más allá de lo que yo veo. Todos esos hablan de cómo no puedo confiar en mi propio criterio, que no puedo solo agarrar un pensamiento y decir, este pensamiento se ve bueno, este pensamiento me parece lógico, lo voy a tener como algo bueno y como algo que defina mi vida. No, sino que la Biblia nos está advirtiendo que hay pensamientos que nos pueden dañar, que hay pensamientos y hay caminos que nos parecen justos, pero al final son caminos de muerte. Y ahora con esto ya quiero llegar ahora a lo que es mi relación con Dios. Estamos hablando y hemos definido que los pensamientos son importantes para la relación que yo tengo, porque definen con qué clase de personas me voy a juntar, porque definen qué clase de vida, conocidos, amigos voy a tener, y también porque va a definir qué clase de relación yo tengo con Dios. Los pensamientos son muy importantes porque definen la cercanía que yo voy a tener con Dios. Yo voy a tener una relación cercana con Dios, no cuando me meta, no cuando me aprenda de memoria toda la Biblia. No voy a tener una relación cercana con Dios por meterme en ayuno tras ayuno y encerrarme y decir que soy radical. No, yo voy a empezar a tener una relación cercana con Dios cuando mis pensamientos se alineen a los pensamientos más altos que Él tiene. Yo voy a empezar a tener una relación estrecha con Dios y cercana con Dios. Y voy a empezar a conocer a Dios cuando mis pensamientos se adapten a los pensamientos de Dios. Entonces, con esto voy a lo siguiente. Si mi Dios personal, porque ¿cuántos sabemos que la relación con Dios es personal, pero a la vez también es grupal? ¿Por qué? Porque Dios nos va a hablar a través también de una iglesia. Porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces no solo es mi Dios, es también tu Dios. No solo es el Dios que me ha cambiado a mí, es el Dios que te ha cambiado a ti también. Entonces no solo es un Dios personal, es un Dios grupal. Y con esto quiero hablar de lo siguiente. Si mi Dios personal me aleja de lo que dice la Biblia, yo tengo un Dios falso. Si la versión de Dios personal que yo tengo me está alejando de lo que dice la Biblia, yo tengo un Dios falso. Y este mensaje y esta enseñanza nació en mi corazón después de que vimos la película No mires arriba. No sé cuántos la vieron, de un meteorito que va a llegar a la Tierra y entonces ¿cómo se dice los que estudian el espacio? Se me fue la palabra. Astrónomos. Gracias, astrónomos. Los astrónomos se dan cuenta de un meteorito que va a impactar en la Tierra y entonces los medios tratan de disfrazarlo. La gente de clase alta dice, no, vamos a dejar que impacte porque trae muchos recursos. Es una muy buena sátira, a mí me pareció una muy buena sátira. Y algo que me llamó mucho la atención ya casi al final de la película, no les voy a contar nada, si no la han visto, véanla, se me parece una muy buena sátira. No les voy a hacer spoilers, pero hay una parte donde se encuentran con un joven y este joven sabe de Biblia y le preguntan, ¿qué eres cristiano? ¿Eres evangélico? ¿Qué? Él dice, mis padres son evangélicos, pero yo no creo tanto en eso, yo he desarrollado mi propia relación con Dios. Y ahora cuando mencionó eso al principio, los 4 que estábamos viendo esta película, nos dio risa porque francamente recordamos a muchos de nuestros conocidos que han tenido ese pensamiento. Pero después me quedé analizando qué peligroso es eso. Porque suena bien, sí, yo iba a la iglesia de pequeño, yo leía la Biblia antes, pero ya no creo tanto en eso. Sigo creyendo en Dios
y he desarrollado mi propia relación con Dios. Tengo de repente un Dios tan personal. Me preocupa tanto ese pensamiento. Porque tantas personas dicen, yo he desarrollado. Es que sí, tengo estas bases bíblicas, pero eso solo fue la base, porque ahora he desarrollado mi propia relación con Dios. Ahora, ¿esto qué ha pasado? Que hemos hecho a un Dios demasiado personal. Hemos hecho ahora un Dios demasiado personal, en el cual estas personas están cómodas. Entonces, ¿qué pasa con Salmo 139:2? ¿Qué pasa con todos los otros pasajes que mencioné en cuanto a los pensamientos? Un salmista que está constantemente diciendo, examíname. Dios, si hay algo malo en mí, cámbiame. Dios, si hay algo con lo cual tú no estás cómodo, desacomódame a mí, incomódame a mí. Ahora vemos un pensamiento actual donde yo tengo un Dios tan personal que estoy demasiado cómodo con ese Dios, porque ese Dios no me dice que cambie. Estoy tan cómodo con ese Dios que ese Dios no me va a decir, estás mal, que ese Dios no me va a corregir. Tengo un Dios demasiado personal, tan personal que me ha alejado de la Biblia. Tengo un Dios tan personal que ya ni siquiera me preocupo en congregarme. Y digo, pues bien por la gente que se congrega, lo aplaudo, pero lo importante es el corazón. Sí, por eso, porque lo importante es el corazón, debes de congregarte, porque lo importante es el corazón, porque lo importante es tu identidad, debes entender lo que dice la Biblia. Nos encontramos con personas que tienen un Dios tan personal que los aleja plenamente de la Biblia, y es un Dios falso. Han adoptado un Dios falso, han adoptado un Dios que no les dice cambia, han adoptado un Dios que no les dice corrige, un Dios tan flexible que yo estoy muy cómodo con ese Dios. Se justifican en no seguir la palabra de Dios, se justifican en no tener un tiempo de oración en la intimidad, se justifican en no venir a la iglesia, porque Dios ve mi corazón, Dios sabe quién soy y yo estoy cómodo con quién soy. Y a mí me asombra porque todos los personajes bíblicos y los hombres grandes de Dios nunca se sintieron cómodos con lo que ellos eran. Nunca estaban cómodos con lo que ellos eran. El rey David constantemente diciendo una y otra vez, cámbiame. Examíname, pruébame, porque yo puedo pensar que estoy bien, pero a lo mejor estoy mal y tus pensamientos son más altos, así que yo me alineo a ti. Tengo un Dios personal, pero tengo un Dios que me corrige, tengo un Dios que me alinea a su palabra, tengo un Dios que me hace conforme a su corazón y no un Dios conforme a mi corazón. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? ¿Estamos entendiendo el concepto? Se olvidan completamente del cuerpo de Cristo, ya que para esta gente que tiene un Dios demasiado personal, la iglesia está llena de gente hipócrita. Ya que para esta gente que tiene un Dios demasiado personal, dicen, es que la iglesia me ha lastimado, mejor me alejo. Yo sigo mejor solo en mi relación con Dios. Mentira, tienes un Dios falso. Te has alejado completamente de la Biblia y por eso te sientes tan justificado en no seguirla. Por eso no te molesta si lees la Biblia o no. Por eso te da igual lo que piensas. Por eso dices, es que he desarrollado mi propia relación con Dios. No necesito que nadie me enseñe. No necesito ir a una iglesia porque está llena de gente hipócrita, de gente que me lastima. Bueno, aquí te va una noticia. La Biblia dice que somos lo vil y menospreciado del mundo. Claro que va a haber gente hipócrita en la iglesia. Claro que va a haber gente que nos lastima en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos salido de lo más vil y menospreciado. Si nos menospreciaban fuera del mundo, ¿qué crees que va a pasar aquí? Estamos en reparación.
Es un hospital para gente enferma. ¿Qué vas a encontrar? Gente enferma, gente dañada, que a veces nos ha dañado. ¿Por qué esperas encontrar gente perfecta en la iglesia? ¿Por qué esperas definir que tu relación con Dios va a estar bien si es que no te han lastimado en la iglesia? Un Dios demasiado personal, que ya no es el Dios que me transforma, ya no es el Dios que ha hecho un milagro en mi manera de pensar, porque las decisiones, las conclusiones, lo que yo creo a partir de mis 13 años, eso moriré creyendo. Ya no es el Dios que ha hecho un milagro en mi vida, ya no es el Dios que me ha transformado. Ahora es el Dios que yo he desarrollado, es el Dios que yo he transformado, es el Dios que yo he amoldado a mi conveniencia. Es un Dios falso. Es un Dios falso. Y suena muy bien, suena muy lógico decir, y he desarrollado mi propia relación con Dios. Y esto fue lo que me preocupó. Hacemos un Dios donde no lo hay. Y para esto vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14. 2 de Corintios 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es aquí donde me puso a pensar y es aquí donde empecé a desarrollar esta enseñanza, este mensaje. Tengo a mi Dios personal. Se escucha muy bonito, se escucha muy padre, hasta se escucha muy espiritual. Es que yo he desarrollado mi propia relación con Dios. Qué espiritual se escucha, qué personal se escucha, qué íntimo se escucha. Y Corintios 2 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla que la gente piense esto y crea que está en el camino correcto, porque el mismo diablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces tengo este Dios tan personal, tengo este Dios que yo ya no cambio para Él, sino que Él cambia para mí, este Dios que me acomoda a mí, este Dios que entonces yo ya no tengo que seguir al pie de la letra la Biblia, que yo ya no me tengo que congregar, que no tengo que orar todos los días, porque Dios conoce mi corazón, porque Dios me conoce. Que no pasa nada si me congrego o no, porque a final de cuentas se trata de mi relación personal con Dios. Y suena muy bíblico, puede sonar muy espiritual, suena muy íntimo. Y no solo me topé con este versículo, donde Satanás se disfraza como ángel de luz, sino vamos ahora a Gálatas, capítulo 1, versos 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Un evangelio diferente a qué? Al que está escrito. Un evangelio diferente al que yo tengo en la Biblia. Y es muy acertado que en Gálatas diga, o si un ángel. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. O si un ángel, o si hay algo que te lanza un pensamiento que dices, es bueno. Decir que he desarrollado mi propia relación con Dios suena muy espiritual. Puede sonar un pensamiento muy bueno. Y esto es lo que me llamó la atención. Desarrollo mi propio Dios, que poco a poco me va alejando de la palabra de Dios. Que poco a poco me justifico en no ir a la iglesia porque me lastimaron, porque está llena de gente hipócrita. Que poco a poco me voy alejando de los parámetros bíblicos. Y entonces, como tengo un Dios muy personal, inconscientemente yo he desarrollado mi propio evangelio. Yo he desarrollado mi propio Dios. Y Gálatas dice, si alguien te anuncia un evangelio diferente,
o incluso un ángel te anuncia un evangelio diferente, que se desvía tantito de la Biblia, que se desvía tantito de la palabra de Dios, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Qué sea anatema? Sea maldito. Sea maldito. El Dios que tú has desarrollado y que se te acomoda a ti, ¿qué está diciendo la Biblia? Es un Dios maldito. La relación muy personal que yo he desarrollado con Dios es una relación maldita. ¿Por qué? Porque me he alejado de la palabra de Dios. Y por eso puedo decir, si mi Dios, por eso entre comillas, si mi Dios personal, a final de cuentas me está alejando de lo que dice la palabra de Dios, yo tengo un Dios falso. Yo estoy siguiendo un Dios falso. Y por eso me llamó mucho la atención esa frase, porque yo desarrollo mi propia relación con Dios. Y tengo una relación tan cómoda y tengo una relación que me aleja totalmente de la Biblia. Tengo una relación donde ya no es como Isaías, ya no es como en Proverbios, ya no es como en los Salmos, donde estas tres personas diciendo, hay caminos que parecen justos, que parecen rectos y al final son un camino de muerte. Ya no vemos a una relación con Dios donde yo digo, Dios, el día de hoy examíname, ¿qué es lo que debo de cambiar? Ya es, mi Dios cambia constantemente, porque esto me incomoda, entonces voy a desarrollar mi propia relación con Dios. Ya no estoy en un constante, como dice Isaías, los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Lo que Dios me dice va más allá de lo que yo pueda ver. Ya no hay una relación de fe donde yo estoy confiando en aventarme al vacío porque Dios me lo está pidiendo. Ya estoy en un suelo muy seguro para mí, muy cómodo para mí, porque he desarrollado una relación falsa y he diseñado un Dios a mi conveniencia. Nuevamente ya no es el Dios que me transforma a mí, sino que yo soy el que está transformando a este Dios. Y por eso te digo, si ese ha sido tu corazón, tienes un Dios falso. Tienes un Dios que te ha alejado de la palabra de Dios y por eso te sientes tan justificado en no venir a la iglesia. Por eso estás tan tranquilo en no orar, en no buscar oración con Dios. Por eso estás tan tranquilo, porque Dios no te está examinando. No le estás permitiendo que te examine. No le estás diciendo, cámbiame. No le estás diciendo, Dios, ¿hay algo en mí el día de hoy que deba de ser cambiado? Habla, que tu siervo escucha. Ya no existe eso en la relación. Ya es un Dios a mi conveniencia. Ya es un Dios donde le digo, háblame cuando quiero que me hables. Y cállate cuando quiero que te calles. Y es un Dios que se amolda a mí. Y eso es tan peligroso. Te sientes muy cómodo con la relación que tienes con Dios. Te sientes muy amoldado, más bien, sientes que has amoldado mucho la relación que tienes con Dios. Ven la Biblia nuevamente. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo te puede lanzar pensamientos que son aparentemente buenos. Si aún un ángel te ofreciera un evangelio diferente, hay filosofías en el mundo que suenan tan bien, tan lógicas, donde te dicen el poder está en ti, el cambio está en ti, la transformación está en ti, que están disfrazadas y adulteradas. ¿Por qué? Porque si es una realidad que yo debo de permitir que Dios haga el cambio, si es una realidad que yo debo de empezar a cambiar mi forma de pensar, pero el cambio no está en mí. Yo no puedo cambiar. Yo no tengo la capacidad para cambiar. Eso es solo un milagro que Dios puede hacer. Y hay filosofías que suenan tan bien, que suenan a que la responsabilidad está solo en ti. Qué falsas y qué desviadas de la verdad, pero suenan muy bien. Suenan buenas, suenan como un pensamiento bueno.
Y por eso tenemos que estar muy alertas, como en estos versículos, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Porque el diablo te puede lanzar pensamientos que parecen muy buenos, y aquí es donde entra el contexto griego dokimazo. Cuando examino entre dos cosas que a primera vista ambas se ven aparentemente buenas, pero entre estas dos cosas que se ven aparentemente buenas, ¿cuál está más apegada a la Biblia? Entre estas dos cosas, ¿cuál está más apegada a lo que dice la Biblia? ¿Por qué? Hay un dicho que mi papá llegó a decir mientras yo estaba pequeño, y este dicho yo no lo entendía. A veces hasta me aterraba. No sé si ustedes los traumaron con este dicho, pero así dice: de buenas intenciones está empedrado el camino para ir al infierno. Y yo me desesperaba mucho porque no lo entendía cuando era pequeño. Decía, pero ¿cómo? O sea, la gente que hace cosas buenas va a ir al cielo, ¿no? ¿Por qué de buenas intenciones va a estar empedrado el camino para ir al infierno? Por esto mismo, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Porque podría aparecer un ángel que me está anunciando un evangelio diferente. Porque hay pensamientos que parecen pensamientos buenos. O como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Y entonces es cuando le encontré sentido a este dicho. Porque nos podemos engañar, porque podemos ser fácilmente engañados por el diablo pensando que vamos por buen camino, cuando en realidad estamos en todo lo opuesto. Pongámonos de pie. No sé el día de hoy cómo esté tu relación con Dios. No sé si en estos momentos, antes de entrar por esa puerta, te sentías muy cómodo y decías, no hay algo que deba cambiar en mi vida. O a lo mejor has pensado, Dios ya me cambió lo suficiente. Ya no necesito más cambios en mi vida. Ya estoy bien. Y entonces ese pensamiento nos desvía de lo que decía el salmista, examíname Dios. El día de hoy ve cómo están mis pensamientos. El día de hoy ve cómo está mi corazón. ¿Qué tengo que cambiar? Ya no oro de esa forma. Ya no digo, Dios, enséñame a moldarme a ti. Ya es el Dios falso que yo estoy amoldando. Ya no digo, Dios, incomódame, cámbiame lo que deba de cambiar. Ahora me siento muy cómodo con el Dios que tengo. ¿Cuál es la relación correcta con Dios? La relación que siempre me va a estar apegando a su palabra, y la relación que siempre me va a hacer obedecer y seguir a Dios. Obedecerlo en todo tiempo. Quiero terminar con esto. Una de las palabras que más me marcaron en cuanto a las prédicas que nos daba nuestro apóstol decía lo siguiente: no podemos decir que amamos a Dios y no su palabra. Si Dios y su palabra son uno. ¿Qué está diciendo? Que muchas veces decimos, es que he desarrollado mi propia relación con Dios y no leemos su palabra. Es que ahora yo tengo mi propia relación con Dios, pero no me preocupo por leer la palabra. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y no su palabra? Cuando Dios y su palabra son uno. Por eso, si el Dios personal que yo he desarrollado me está alejando y no me preocupa por seguir y obedecer la palabra de Dios en mi corazón, yo tengo un Dios falso. Y si ese ha sido tu caso, bueno, también te puedo decir que Dios es un Dios de reconciliaciones.
no sé cuánto tiempo, si son meses o incluso años, que tú has tenido tu relación con Dios y has tenido un Dios muy flexible. Pero el día de hoy, Dios es un Dios de reconciliaciones. O a lo mejor, si nos estás viendo en esta transmisión o es la primera vez que llegas aquí, nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús. Y por lo tanto nunca has tenido una relación con Dios. Dios el día de hoy puede y quiere tener una relación contigo. Ya sea que si te has alejado de Él o si nunca le has abierto las puertas en tu corazón, en tu vida, para decir: Dios, cámbiame. Padre, venimos delante de ti pidiendo que nos examines nuevamente y pidiéndote perdón por las veces que nos hemos justificado en nuestros malos comportamientos, que nos hemos justificado diciendo: no tengo que cambiar porque es mi relación con Dios. No tengo que seguir como lo hacen los demás porque yo tengo una relación con Dios diferente. Y justificándonos con esos pensamientos que parecen buenos, parecen puros, Dios, nos hemos alejado de tu palabra. Nos hemos alejado de ti. Y el día de hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque en nuestra relación nosotros hemos mandado. En la relación que tenemos contigo nosotros hemos mandado y nos hemos alejado de ti, porque hemos seguido ahora un Dios falso. Un Dios que no me pide cambiar. Un Dios que no me pide obedecer. Un Dios que no me pide congregarme. Y me siento justificado. Y el día de hoy quiero pedirte perdón. El día de hoy quiero, como el salmista, decir: examina mis pensamientos. Porque pueden haber pensamientos en mi vida que he pensado que están bien y son malos, son dañinos y me han alejado de ti. Y si hay alguien, Padre, en estos momentos que nunca te ha entregado su vida, Padre, que tu Espíritu Santo traiga ese milagro de cambiar nuestra manera de pensar. No importa la edad que tengamos, tú haces un milagro con el Evangelio. Haces un milagro en cambiar nuestra manera de pensar. Y si hay alguien aquí que no te ha recibido en su corazón, te pido que el día de hoy soples ese milagro. Te pido que el día de hoy, ya sea si es a través de la transmisión y de las pantallas que nos están viendo, o en este lugar presente, sopla el milagro de cambiar la mente. Sopla el milagro, Padre. En tu nombre precioso, el día de hoy nos reconciliamos contigo, sabiendo que no eres un Dios que se apresura a castigar, sino que eres un Dios abundante en perdonar. Y el día de hoy, a cada uno de nosotros que nos hemos alejado, nos queremos acercar al trono de tu gracia, sabiendo que eres el Dios de segundas oportunidades. Amén.